Anoche estuvimos hablando que debemos de ser una generación de gobierno. Diga conmigo, una generación de gobierno. Cuando nosotros somos una generación de gobierno, y no estoy hablando de un puesto político, no estoy hablando de que tú corras una carrera política. Quizás Dios te ha llamado a eso, gloria a Dios. Necesitamos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que gobiernen las naciones. Pero estoy hablando que para yo poder sembrar en la próxima generación o en mi generación presente, yo voy a tener que ubicarme y saber que mi meta, el lugar donde Dios quiere que yo llegue, es un lugar de gobierno. Y vamos a ir rapidito a hablar sobre este tema. Ayer hablamos de lo que era una generación y en resumen vimos que el concepto de generación en la Biblia no se basa únicamente en una medida exacta de tiempo, sino que abarca la transmisión de la fe y la responsabilidad que tenemos de compartir el amor de Dios en cada lugar y en cada tiempo. Y como seguidores de Él, como hijos de Dios, debemos de ser conscientes y estar conscientes de nuestra influencia en las futuras generaciones. Dios no, como pastor, no te va a preguntar cuántas gente tienes o tuviste en la congregación. Yo soy de las que creen que Dios te va a preguntar ¿a cuántos enviaste? ¿A cuántos enviaste? A transmitir, a ser portadores de la palabra de Dios. Hay una palabra que en el mundo le llaman destino, y aún en muchas traducciones en la Biblia dice destino. Pero yo, conociendo hasta donde conozco al Señor, más que destino, siempre hablo de un plan divino. Hacia dónde Dios me quiere llevar y dónde me quiere poner. Dónde su voluntad se va a cumplir en mí. Y es cómo establecemos eso que llaman destino o plan divino. En el diccionario, la palabra destino dice lugar a donde se dirige alguien, lugar hacia donde se dirige alguien o algo. Tiene muchas otras definiciones, pero esta es la que más me quiero acercar. Y la pregunta es, ¿hacia dónde estamos yendo? Como familia, como individuo, como familia, como miembros de la familia de Dios. ¿Qué va a determinar el lugar en el que te vas a estar moviendo en el reino de los cielos? ¿Qué determina el lugar donde te vas a estar moviendo en los próximos 5 años, en los próximos 3 años, en la próxima década? Sabemos que el Señor es un Dios muy direccional. En otras palabras, la pregunta es, ¿a dónde te diriges? No es vivir por vivir, sino vivir con un propósito. Vivir con una pasión. ¿Sabes? La palabra pasión en hebreo no tiene nada que ver con placer. Nosotros asociamos pasión con placer. Pero la palabra pasión es contraria a placer. Tiene que ver con procesos. Tiene que ver muchas veces
con cosas que son lo opuesto a placer. La palabra pasión significa a pesar de la traición, a pesar de la infidelidad, a pesar de la calumnia, a pesar de lo vivido, a pesar del sufrimiento, a pesar de la pérdida, a pesar de la enfermedad, a pesar de, yo te sigo amando. A pesar de, una persona avivada es una persona apasionada. Que no importa lo que haya pasado en mi vida, yo sigo hacia adelante. Yo sigo amando a Dios, yo sigo siguiendo a Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces Dios nos pregunta, ¿a dónde tú quieres llegar? ¿Dónde vas a poner toda esa pasión que hay dentro de ti? Sabemos que el reino de Dios, dice la Biblia, sufre violencia. Y solo los valientes lo arrebatan, de acuerdo al idioma griego. Dice, solo los violentos, solo los agresivos, solamente los que quieren tomar el gobierno llegan al lugar de destino. Tu hogar está sufriendo violencia en este momento. Tus hijos están sufriendo violencia. La humanidad, veíamos ese video. Ese no es nada al desastre que ha ocurrido en un lugar que no es tan grande. ¿Qué es lo que te determina el lugar en que me voy a estar moviendo en este año, en los próximos años? Es una simple palabra: gobierno. Diga conmigo, gobierno. Y esta es una palabra clave para pasar a otra generación lo que a ti te apasiona, lo que tú quieres transmitir a otra generación. Gobierno. Y es el lugar en que me estaré moviendo y va a ser determinado por el gobierno que yo pueda desarrollar. ¿Y por qué razón? Simplemente porque Dios no te puede dar más de lo que tú no puedas resistir. De lo que tú puedas trabajar. De lo que tú puedas gobernar. Muchos queremos las bendiciones de Dios. Sálvame, sáname, compadécete de mí, dame, entrégame, reclamo, esto es mío. Pero escucha bien. Cuando tú comienzas a conocer a Dios, cuando tú conoces el corazón, comienzas a conocer cada vez más el corazón de Dios, tú te darás cuenta que tú comienzas a crecer y ya el dame no es tan importante en tu vida. Ya la bendición no es tan importante en tu vida, porque la bendición siempre te va a seguir si tú caminas y permaneces en Dios. Pero hay cosas que nosotros tenemos que empezar a entender, que ya cuando tú eras niño, tú llegabas a tu casa y todo era dame, ibas a la tienda y le decías, mami, dame, mis nietos, mis hijos, todos me dicen, abuela, dame, cómprame, yo necesito, yo quiero. Pero ¿sabes qué? Cuando tú comienzas a madurar, cuando comienzas a crecer, ya tú te das cuenta que tus padres no solo son para suplirte algo o una necesidad, sino que ya tú comienzas a entender un rol diferente. Y ya tú no te preocupas cómo lo que ellos te pueden dar, sino tú empiezas a ver una interrelación. ¿Qué le puedo yo dar a ellos? Y es una cultura de honra, es una cultura, una dinámica. Y yo quiero que tú entiendas que esta área de poder sembrar en generaciones, tú tienes que decir, ¿qué le puedo ofrecer yo a Dios?
¿Sabes que tú eres una ofrenda para Dios? ¿Sabías tú que los hijos de Él son herencia para Él? ¿Sabías tú que tú estás en un pacto con Dios? Y que lo que es de Él es tuyo y lo que es tuyo es de Él. Dios quiere que maduremos. Dios quiere que crezcamos en Él. Que dejemos de ser niños, como dijo el apóstol Pablo. Y comencemos a crecer en Él. Todos queremos conocer de Dios. Pero yo te voy a decir algo. Si no hay intimidad con Dios, tú nunca vas a tener conocimiento de Él. Porque tú podrás leer la Biblia desde arriba abajo, desde Génesis a Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis, pero eso puede convertirse en algo intelectual, un conocimiento intelectual. Pero Dios no está buscando el intelecto, Dios está buscando el corazón. Y cuando yo tengo intimidad con Dios, cuando yo me humillo delante de Él, cuando yo le digo, papá, Padre, a veces en el carro yo le he dicho a Dios, Padre, ya no puedo más. Y yo oigo una voz lejana que me dice, qué bueno, Eida, que ya tú no puedes más, porque ahora yo voy a poder en ti. La intimidad, el buscar de Él, hace que cuando tú derramas tu corazón delante de Él, ¿sabes lo que Dios va a hacer? Él va a derramar su corazón delante de ti. La intimidad desata revelación, conocimiento. Cuando tú tienes esa intimidad, Él se va a dar a conocer a ti. Y la revelación, cuando es desatada, va a desatar identidad. Identidad de quién soy yo. Identidad de cómo Él me creó, pero me va a dar más aún una identidad. ¿Quién soy yo en Él? Y esa identidad va a desatar herencia. Porque ya al saber que soy hija, soy coheredera junto con Cristo Jesús. Y esa herencia va a desatar recursos. ¿Para qué? ¿Para que yo coma pollo o yo coma langosta? No, estoy hablando que va a desatar los recursos. Te va a entregar recursos para que tú puedas cumplir el propósito para el cual fuimos enviados a la tierra. Fuimos enviados con un propósito. Ahora, ¿por qué razón el gobierno, la palabra gobierno, va a determinar dónde me voy a estar moviendo? Simplemente porque Dios no te puede dar más de lo que tú no puedes resistir. Dios no te va a dar un auto si tú no cuidas una bicicleta. Dios no te puede dar una casa más grande si la que tienes no la limpia, no la cuida, no eres organizado, no aprecias lo que tienes. Porque usamos la parte esta, que Dios no te dará lo que no puedes resistir, cuando hablamos de prueba, de proceso. Y es cierto, pero también cuando hablamos de bendición, tú y yo nos tenemos que preparar aún para recibir las bendiciones de Dios, para que no se nos vaya para la cabeza. ¿Con quién estoy hablando? ¿Por qué? Dios no puede dar lo que tú no puedes recibir, de lo que puedas trabajar o lo que tú puedas gobernar. Así que olvídate de las bendiciones de Dios, porque van a caer en un costal repleto sobre tu vida y tú vas a decir, qué buena onda, tengo todas las bendiciones de Dios. Pero ¿qué pasa con tu corazón? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con tus niveles de santidad? Con los niveles de honestidad. ¿Qué vas a hacer
Todo lo que Dios te da merita una explicación de parte tuya y mía. Entonces tú no le puedes dar a Dios una explicación de algo que tú no puedes gobernar. Y como Dios sabe que tú no puedes más de lo que Él te puede dar, entonces Dios te dice, aunque me pidas más, no te lo puedo dar. Porque no tienes la madurez, no tienes la capacidad administrativa, no tienes la capacidad de ver esto, de recibir esto. Entonces hay que recordar que hay un límite. Hay límites. ¿Y qué significa gobierno en hebreo? Viene de la palabra Mahut, M-A-L-J-U-T, para los que están escribiendo. ¿Y qué significa esa palabra Mahut? Significa reino, gobierno, realeza, imperio y jerarquía. Y eso se le conoce como la divina presencia de Dios, la Shekinah del Señor. En el libro de Esther, capítulo 2, verso 17. Dios nos pone en lo que llamamos matrimonio. Dios nos coloca en lo que llamamos a formar una familia. El hombre y la mujer tienen un valor delante de Dios. Y cuando Él es parte de esta ecuación, nosotros manifestamos presencia viva de Dios en Él. Por eso Dios instituyó la familia. Por eso Dios es un Dios generacional. Dios le interesa a tu familia. El enemigo quiere y destruir tu familia, porque una familia es un diseño divino de Dios. Dios te colocó en una familia para gobernar. Y gobernar no significa que el varón va a abusar de ti. No significa que va a ser el que va a dominar la relación. Sino que ese varón está puesto por Dios para cumplir un propósito en la mujer. Y la mujer ha sido puesta al lado de ese varón para cumplir un gobierno perfecto de Dios que se llama la Shekinah del Señor. Tú quieres bajar gloria a tu vida, endereza tu matrimonio, pon en orden tu familia y verás que tu generación será una generación diferente. Mis padres después de 43 años terminaron divorciados. Los padres de mi esposo divorciados. Sus 2 hermanos divorciados. 4 hermanos, 2 están divorciados. Pero nosotros, al entregar nuestra familia a que el Señor gobernara, produjo una familia estable. Y mis hijos hoy ya son hombres y mujeres casados. Y ellos, los valores que vieron de nosotros, aún lo han incrementado, aún lo han mejorado. ¿Por qué? Porque decidimos poner gobierno en nuestra vida. ¿En qué significa eso? Permitir que Él gobierne en mi vida, que Él gobierne en mi familia, que Él da la instrucción, Él da la guía, Él da la luz y nosotros obedecemos. Yo no creo en una frase, y esto soy yo personalmente, de que Dios está en control. Dios está en control de tu matrimonio. Dios está en control de California. Dios está en control de Venezuela. Dios está en control de Ecuador. Dios está en control. Dios no controla, Dios gobierna. ¿Y dónde Él gobierna? Donde lo dejan gobernar. Dios respeta el poder de decisión que Él depositó en nosotros. Es muy fácil, es muy consolador. Es más, hay una doctrina
por San Agustín, que fue el que lo trajo a la Iglesia Católica Romana, la doctrina del control. Y de ahí es que hemos sacado esta palabra. Dios no controla, el que controla es Satanás, los demonios. Pero Dios gobierna donde se le permite gobernar. Si Dios controlara, el mundo sería injusto. ¿Por qué unos niños mueren y otros no mueren? ¿Por qué un joven se mata en un accidente automovilístico y otro que estaba peor, el borracho, no se mató? Dios gobierna. Y para yo pasar a la próxima generación el batón, transmitirle los valores de Cristo, los valores que Dios me ha estado enseñando, yo tengo que dejar que Dios gobierne en mi vida. Dios gobierne mi vida. Dígale al que está a tu lado, dile, ¿estamos dispuestos a que Él sea el que gobierne? Estos son temas de confrontación, pero es que aquí no hemos venido a pasar mano. Ya esta es la última noche, ¿no?, de la conferencia. Pero estamos aquí para que vidas sean transformadas. Esther, el libro de Esther 2:17, dice, le puso la corona de Malut, ahí está la palabra Malut, sobre su cabeza. ¿Qué le hizo el rey? ¿Qué hizo? Le puso gobierno, reinado sobre Esther para ejercer en un momento dado en la historia de Israel. Y es interesante que las coronas se ponen siempre ¿dónde? ¿Dónde? En la cabeza. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Hello, Jesús, Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que Él es el que gobierna el cuerpo. Entonces, una corona es símbolo de gobierno. Y Dios quiere que tú entiendas que si eres tu cabeza, Él es el que le dice al cuerpo dónde ir. Cuando hablamos de tener la mente de Cristo, hemos reducido esto, dice, a memoria. Usamos este concepto, tengo la mente de Cristo, a memoria. Se me perdió las llaves. Ay, yo tengo la mente de Cristo. ¿Dónde puse las llaves? ¿Dónde puse? Voy a ir a tomar un examen y le decimos a los hijos, tienen la mente de Cristo. ¿Saben lo que significa literalmente tener la mente de Cristo? Ven acá, Keila, corre rápido, que me están midiendo el tiempo. Tener la mente de Cristo es más que una memoria, es más que ser inteligente. Tener la mente de Cristo literalmente significa tener la mente pegada, adyacente a la de Cristo. Quiere decir que si Cristo dice por aquí, yo no puedo ir para atrás, porque yo tengo su mente. Y lo que Él piensa, yo tengo que pensar igual. Si Él dice perdonar a los que te hacen daño, yo tengo que perdonar. Si Él dice ama a tus enemigos, yo tengo que amar a mis enemigos. Si Él dice honra a tus padres y a tu madre, yo tengo que honrar. Yo tengo que meterme en la cultura del reino. Si Él dice no robéis, no mentir, si Él dice y Él da una instrucción, yo tengo la mente de Cristo. La mente de Él está pegada a la mía. No somos dos cabezas, somos una. Quiere decir que hay gobierno ejerciendo sobre mi vida, porque le he dado la autoridad al hacedor de maravilla, le he dado la autoridad al que me creó, le he dado la autoridad al yo soy, el infinito, el majestuoso, el Dios de lo imposible, el que sabe más que yo, el que conoce aún las cosas más profundas mías. Tener la mente de Cristo
es ser una persona que se está dejando gobernar. No controlar, sino gobernar. Dígale al que está a tu lado, le sigue el codo. Y dice, vamos a empezar a usar correctamente este concepto. Gobierno. Salmo 145, 13 dice, tú, Mahut, es reino, tu reino es por todos los siglos. Tu gobierno es por todos los siglos. Tu imperio es por todos los siglos. Jesús dijo en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Jesús dijo en Hechos 1:8, dice, me seréis testigos. Y me seréis testigo. ¿Qué es un testigo? Es alguien que ha presenciado algo. Es alguien que da evidencia que eso es real, que eso pasó, que eso es cierto. Cuando tú vas a un juicio y tú llevas un testigo, es porque ese testigo va a favorecerte. Ese testigo va a testiguar que lo que tú estás diciendo, los sucesos, cómo sucedieron, es verdadero. Y dice aquí, y me seréis testigos. ¿Cuántos pueden decir, yo soy testigo de lo que es la salvación? ¿Cuántos pueden decir, yo soy testigo de que Dios es real, es verdadero? ¿Cuántos pueden decir, yo soy testigo del amor de Él? Entonces, me seréis testigos. Dice, en Jerusalén. Todo comienza por una casa. Todo comienza por el lugar donde tú estás siendo formado. Cuando la palabra dice en Jeremías, dice mi embrión. David dijo, perdón, en el Salmo, dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y en lo secreto fui formado. Hoy queremos ir a las calles a predicar sin formación, sin nunca habernos dejado discipular. Hoy gente se autonombran evangelistas, pastores, profetas, apóstoles. Y cuando vienen a mí yo le digo, ¿y quién te formó? ¿Dónde te formaste? ¿En qué casa? ¿En qué vientre te formaste? Eso también líderes que están presentes y aquellos que anhelan liderazgo a nivel de púlpito. Quieres un gran ministerio, aprende a sujetarte a la autoridad que Dios ha puesto. Eso habla de gobierno. Tú nunca podrás ejercer autoridad si tú nunca te has sometido a autoridad. Dices que te sometes a Dios y no te quieres someter a los hombres que Dios ha puesto a tu lado como autoridad. No una autoridad de látigo, no una autoridad de manipulación, es una autoridad de cuidado, de protección, de formación. Porque una de las cosas que Dios ha puesto los 5 ministerios en la iglesia es para que tú llegues a una madurez y a un propósito, al propósito por el cual fuiste enviado a esta tierra, formarte. Eso habla de gobierno. Gobierno. Jesús le dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, que lo que Dios quiere es llevar a un pueblo a la proyección de naciones. Cada día el mundo se va volviendo más pequeño. Y con las redes sociales, con el internet, con todo este movimiento del internet, cada día se va poniendo todo más pequeño. Entonces, quiere decir esto, que lo que Dios quiere es llevarnos nosotros a tener una proyección de naciones. Entonces, ¿por qué no logramos llegar a las naciones? Y no es porque Dios no está dispuesto a llevarnos.
o a financiarnos. Dios está dispuesto a financiar llamados y propósitos que hayan desarrollado un gobierno. Dios no financia a cualquiera. Recuerda lo que le dijo Pedro cuando le dijeron: ¿y tú, maestro, no pagas el tributo del templo? ¿Qué dijo Pedro? Claro que sí. ¿Y qué dijo el maestro? ¿Qué dijo el maestro? Toma una caña y una vara de pescar, ve al mar, echa el anzuelo y vas a sacar un pez, y el primer pez que saque vas a hallar lo suficiente para pagar lo tuyo y lo mío. Imagínate que Dios te dé esa instrucción: vete allí al mar, vete a Salina. ¿Sabes? Fíjate cómo es Dios. Dios financia a los que son obedientes. Dios respalda a los que son obedientes. Pero ¿qué le pasó a Jonás? Él se subió en una nave para huir de un mandato que Dios le había dado. Es decir, de la voluntad de Dios, del plan de Dios, no podemos huir. ¿Qué tuvo que hacer Jonás? Para poder huir, tuvo que pagar su propio pasaje. Así que cuando tú estás fuera de la voluntad de Dios, tú pagas las cosas. Pero cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, por haber desarrollado un gobierno, Dios te financia, Dios te paga, Dios te respalda. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice en el libro de Isaías 55:1. Dice: todos los que están sedientos, va a haber un tiempo en el cual van a venir a comprar sin dinero. Van a venir a comprar sin dinero. ¿Y quiénes son estos? Los que han desarrollado gobierno. A estos son los que Dios dirige. A estos son los que Dios paga, bendice. Solamente a ellos, que son los que abrazan el plan divino, o lo que le dicen algunos, destino. No se puede ejercer un gobierno espiritual si no empieza por nosotros. Dios, todo lo que tú y yo vamos a necesitar, ya Dios nos los dio. Por eso Él dijo: yo no los dejaré huérfanos, ni los dejaré abandonados. Dios te ha dado a su Espíritu Santo. Cuando tú te entregaste a Dios, cuando tú le entregaste tu vida a Dios, cuando tú reconociste el sacrificio de la cruz, cuando tú reconociste lo que Jesús hizo por ti, lo que Él tomó, cómo Él te sustituyó, todo lo que tú tenías que pagar, Él dijo: yo lo voy a pagar por ti. Cuando en ese momento que tú recibes la verdad del evangelio de Dios, la Biblia dice que tu espíritu viene a ser morada, habitación, un hogar del Espíritu Santo. Contigo habita el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de resurrección, el Espíritu de poder y de gloria. Y Él, al estar en ti, Él te ha dado la capacidad y el poder de desarrollar el fruto del Espíritu, del fruto de Él, de su carácter en ti. Todo el amor que tú necesitas para darle a otro, ya tú lo tienes. Y en eso está la paz, y en eso está la paciencia. Pero hay algo que llaman control, dominio propio, templanza.
donde tú ejerces ese poder y decides, en vez de la muerte voy a ir por la vida. En vez de robar, voy a caminar en rectitud, en honestidad. En vez de mentir, voy a hablar verdad. En vez de odiar, voy a amar. En vez de vivir una vida desesperada, en angustia, voy a caminar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Voy a producir el fruto de que habite en mí el Espíritu de Dios. Y cuando tú comienzas a ejercer ese fruto, tú comienzas a establecer gobierno propio. Y una persona que tiene gobierno propio, gobierno interno, entonces comienza a prepararse para dirigir a otros, para liderar a otros. Entonces que podemos decir, estoy sembrando en generaciones. Mi familia, la gente más cercana a mí están viendo a alguien diferente. Están viendo a alguien que irradia y brilla la luz de Cristo en ella. Y entonces nuestra historia comienza a cambiar. ¿Están acá? El anhelo tuyo y mío debe de ser: voy a ejercer gobierno en mi vida. Voy a ser alguien diferente. Antes era un atolondrado, antes era una persona sin control, antes era una persona sin nada, no sabía cómo dominar una pasión, pero hoy está creciendo una nueva criatura en mí. Hay alguien que está diferente, está saliendo de mí. Eso es lo que Dios anhela. Ese es el regalo tuyo y mío al Señor. Por eso cuando llegan los procesos, los problemas, tú dices: voy a ejercer dominio propio. Voy a ser paciente durante la prueba. Voy a ejercitar paz. Voy a pasar esto. Voy a entender y entendiendo que lo que se está probando es mi carácter. Y cuando tus familiares, aquella que gritaba tanto, aquel que gritaba tanto, aquel que golpeaba con su boca, aquel que hería, aquel que siempre estaba amargado, comienza a ver a alguien diferente. Y eso es ser testigo del poder de Dios, de un poder de resurrección. El viejo hombre ha muerto y está resucitando una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ese será el mejor legado que le podamos dar a Dios como herencia, pero también a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Ser testigo de que el poder de Dios está manifestado en nosotros. Queremos milagros, maravillas, y eso es bueno. No dejes de creerles a Dios. Pero ¿sabes qué? El mejor regalo que tú puedes darle al Señor ahora es una vida transformada, una mente cambiada, un fruto de arrepentimiento de pecado. Y como Jesús le decía a los que venían y se acercaban, como la mujer pecadora, y le dijo: vete y no peques más. ¿Tú crees que Él daría una orden de tal nivel si Él no supiera que nosotros con Él podemos dejar de pecar? Pónganse de pie.